noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittium debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. San Esteban, Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias por invitarme. Hacía un montón que no venía para estos lados, al Círculo hace más todavía, pero para Villa Elisa hacía unos buenos años, así que es una linda oportunidad para volver que me dieron, así que muchas gracias por eso. Bueno, me dijo acá Nicolás que me presente porque algunos no me conocen. Mi nombre es Pablo Pano. Yo fui a Halcones, que veo muchos que fueron dirigidos míos, digamos, en su momento. Y también estudié historia y cuando me egresé trabajé en el Colegio San Francisco hasta el 2021, creo. Tuve la pandemia, un año después de la pandemia, y después fui. Porque yo soy de Capital, entonces me quedaba muy atrás mano el viaje y bueno, siempre buscaba alguna oportunidad. ¿Cómo estás, Richard? Una oportunidad de otra exalumna, de tener más cerca de mi casa. En el medio me casé, tengo 2 hijos, Benedicto y Filipo, y bueno, también hermanos en Halcones, Andy, que todos lo conocen, la mayoría. Y bueno, siempre estuve ligado acá a Villa Elisa, y bueno, después la vi un poco, me llevamos para Capital, o me alejo un poco acá, pero bueno, siempre con el mejor de los recuerdos y tanto que me ha dado, ¿no? Me acuerdo que algunos también lo conocen, Abu Doval. Me acuerdo que decía algo así como, por más que uno dé a Halcones o al colegio y demás, siempre le devuelve más lo que uno da, ¿no? Es el 100 por 1, esa promesa del Evangelio que bueno, yo siento que acá se me ha cumplido, así que tanto le debo. Así que bueno, muy agradecido, hasta con un toque de melancolía. Bien, después bueno, un pequeño, como dicen ahora, disclaimer, o descargo. Yo soy profesor de historia, doy el tema de San Martín siempre, me encanta. Ahora no soy un súper investigador del tema. Siempre hay en alguna charla que he dado de San Martín, siempre hay alguien que es fanático y sabe todas las cartas que escribió San Martín y esto y lo otro. Yo soy un aficionado, o sea, profesor de historia y aficionado a la figura de San Martín. Así que espero poder compartir lo que he oído, porque más allá de lo leído, he oído grandes maestros sobre San Martín, que bueno, intentaré un poco repetir lo que he aprendido de ellos. Y bueno, si hay alguna pregunta que no sepa responder, desde ya mis disculpas. Esta charla la habíamos puesto las encrucijadas de San Martín, ¿no? ¿Y por qué? Porque, claro, cuando uno va por un camino, una montaña, una linda metáfora y muy adecuada, puede tener bifurcaciones, lugares donde no sabe bien para dónde seguir, que se pierde y tiene que tomar decisiones. Y es en ese momento en el cual, bueno, un poco el destino y el camino se va forjando y uno se va transformando en lo que debería ser o en otra cosa. Y San Martín tuvo esos momentos y yo creo que en general uno conoce, sí, el cruce de los Andes, conoce de su hija Mercedita, las máximas, y seguramente ustedes conozcan más que el promedio, pero a veces no se reparan en algunos momentos que yo creo que son importantes porque son los momentos donde él toma algunas decisiones que no dejan entrever qué persona es o qué persona quería ser, qué persona aspiraba a ser, cuál era su identidad. Así que lo que vamos a hacer hoy en este ratito de clase es un poco recorrer su vida, pero tratando de detenernos en algunos puntos que para mí son como que encierran algún significado que vale la pena justamente reparar. Entonces, bueno, ¿dónde nace San Martín? Entonces,
¿Ustedes saben? En Corrientes, muy bien. Más precisamente, Yapeyú. Muy bien. ¿El día? ¿Cómo que no? No, yo lo sé, pero no sé por qué. El 25 de febrero de 1778 nace en Yapeyú. Es el menor de 5 hermanos. Su papá, don Juan de San Martín, si no recuerdo mal, lo habían destinado un tiempo antes como gobernador de esa región y es así donde nace, creo que un hermano del mayor y luego nace él. Al poco tiempo, a los 3 años más o menos, la familia se muda de Yapeyú a Buenos Aires. Está también muy poco tiempo ahí y se estima que más o menos cuando San Martín tenía 5 o 6 años, la familia vuelve a España, ¿no? Porque los padres eran oriundos de allá. Tanto don Juan como la madre de San Martín, cuyo nombre es Gregoria Matorras. Tal vez en una calle. Bueno, esto igual no es importante saber. Así que se va a España y allí hace sus estudios, digamos, primarios. Y a la edad de 11 años, 12 años, curiosamente un día después de la toma de la Bastilla en Francia, el inicio de la Revolución Francesa, el 15 de junio de 1789, ingresa al regimiento de Murcia como infante. Tenía, repito, 11, 12 años, lo cual hoy parece una locura, era habitual en esa época. Así que empieza su carrera de armas muy tempranamente y desde muy temprano se ve involucrado en distintas campañas militares que el ejército español se había visto involucrado. Algunas en África, en el norte de África, donde España tenía colonias. Y luego cuando estalla la Guerra de Independencia Española, ahora voy a hacer un pequeño contexto, San Martín también está involucrado. Entonces, Guerra de Independencia Española, por si alguno no lo sabe, en algún momento de esta Revolución Francesa llega un tal Napoleón a gobernar Francia y este Napoleón quiere acabar con su principal enemigo, que en ese momento es Inglaterra. Entonces, hace una alianza primero con España y deciden invadir Inglaterra navalmente. La famosa batalla de Trafalgar, donde, a pesar de esta alianza, Inglaterra derrota a la flota anglo-hispana y todos los buques franceses, todos los buques españoles quedan hundidos. Esto es muy importante cuando uno lee las invasiones inglesas. Yo me acuerdo si los que tuve de alumnos acá vimos esos temas. Si alguno es así, le puede levantar la mano. Aunque no se acuerde nada, acá. Bueno, cuestión que después de esta derrota en Trafalgar, Napoleón dice, bueno, para atacar a Inglaterra ya no puedo invadir, pero lo voy a atacar indirectamente. Entonces ordena un bloqueo continental. Dice, nadie en Europa va a dejar entrar buques ingleses o mercadería inglesa. Porque el fuerte de Inglaterra era el comercio, y si ya no le vende Europa, ese comercio cae, y la idea es que la economía inglesa caiga, y por lo tanto ir debilitando a Inglaterra lentamente por la vía económica hasta que vuelva a ser algo posible una nueva invasión. Así que era un plan menos directo, pero potencialmente efectivo. Bueno, en el medio Portugal empieza a sabotear este plan y Napoleón decide invadir Portugal. Y ya que estaba invadiendo Portugal, decide invadir España. A pesar de que se inicia como si fuese un paso de unas tropas amigas por territorio de España, en el fondo las tropas francesas empiezan a saquear, digamos, a comportarse como tropas conquistadoras, y eso desata la reacción del pueblo español, y por otros temas que no vamos a entrar porque no vamos al tema, empieza una guerra entre España, antigua aliado de Francia, y Francia, la guerra de independencia. Así que ahí San Martín pelea contra el ejército francés. Y de hecho, siempre se menciona una batalla, la batalla de Bailén, donde aparentemente tuvo un rol muy destacado San Martín en esa batalla. Yo leí alguna vez, no estoy seguro, pero una fuente de esa batalla que hablaba de que un oficial, no de los más importantes, había observado algo y se lo había comunicado a su oficial,
y esa observación de alguna manera fue clave para que las tropas españolas en esa batalla derroten a las tropas de Napoleón. Y se estipula que ese oficial que hizo esa observación, sin la cual no hubiese habido victoria, habría sido San Martín. Después de esta batalla, San Martín, de hecho, logra un ascenso, pero poco tiempo después, en 1811, decide, y acá tenemos la primera gran encrucijada, volver a América. Decide volver a América. Entonces, uno escucha, este es un punto que muchas veces o se pasa por alto o se da una respuesta que, como vamos a ver, no es muy convincente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué San Martín toma esa decisión de volver a América? América en 1811 ya había ocurrido América, me refiero a Buenos Aires, ¿no? Virreinato de Río de la Plata. Ya había ocurrido la Revolución de Mayo, estábamos en medio de batallas entre los que son fieles al gobierno de Buenos Aires y los que creen que ese gobierno encierra una rebelión contra la monarquía o contra la Junta de Regencia, que era lo que entonces gobernaba en España. Con lo cual ya hay lo que podemos decir el inicio de lo que luego va a terminar en la independencia de las Provincias Unidas del Sur, de Argentina. Y en ese momento San Martín decide volver. Piense que él es parte de la oficialidad del ejército español, que está en guerra con una Francia que está invadiendo España, con lo cual no es un momento donde da lo mismo que un oficial se baja, ¿no? Es una baja sensible, encima un oficial probado en la guerra. Y además se va a América, donde luego, cuando apenas llega, se pone al servicio de la causa de la independencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué hace esto? La respuesta que se suele dar, y que, como vamos a ver, o por lo menos a mi criterio, no es muy convincente, es el hecho de que San Martín tenía un apego por su tierra natal, por el solar donde había nacido, y enterándose de los problemas que estaban pasando acá, es como que se conmueve y decide volver. Claro, suena lindo, porque bueno, es como decir, San Martín desde chico, de todo el tiempo, tuvo un amor por esta tierra y demás. Pero si uno se pone a pensar, San Martín vivió 2-3 años en Yapeyú, de los cuales probablemente no tenga ningún recuerdo, y 2 años en Buenos Aires, de los cuales tampoco tenía ningún recuerdo probablemente, o algo muy vago. San Martín en Buenos Aires ni en el Río de la Plata no tenía familia, no tenía amigos, solo tenía esos vagos recuerdos. Después, toda su vida había transcurrido en España, había peleado por España, con lo cual no se entiende mucho esa explicación, repito, para mi criterio. Hay otras hipótesis polémicas, vamos a decir una de ellas, que tratan de explicar esto, ¿no? Que sería la siguiente. Bueno, que San Martín no vuelve por este amor a la tierra donde nació, sino que es de alguna manera un hombre que adhiere al ideario de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, que en este sentido se identifica más bien con ese ideal que cómo se ha realizado en Inglaterra, y que empieza a integrar sociedades secretas, logias, la más famosa de ellas, obviamente, la masonería, y que en definitiva se habría vuelto un agente del Imperio Británico, un agente de la masonería, y como producto del plan que tenía Inglaterra para estas tierras, que era ciertamente independizarlas de España, porque España tenía el famoso monopolio del comercio, monopolio comercial, con lo cual Inglaterra, que era una potencia comercial, no podía comerciar con América, solamente lo podía hacer por contrabando, con lo cual no podía sacar el máximo rédito. Entonces, Inglaterra veía en América un enorme potencial que España no se lo dejaba explotar, y eso habría sido la motivación de idear este plan de acabar con el monopolio, emancipar, liberar, independizar a América de España y empezar a tener mayor influencia sobre ese territorio. Y San Martín sería un agente enviado por Inglaterra para eso. ¿Cuál sería el problema de esta hipótesis que algunos sostienen? Y que, a ver,
vamos a decir también lo siguiente. Son cuestiones que entre historiadores y demás, algunos siguen disputándose, es una cuestión actual de alguna manera dentro de la historiografía dentro de San Martín, porque no es que hay pruebas contundentes que defiendan una u otra versión. Sí se sabe que San Martín volvió decidido a luchar por la independencia de América, pero cuál era el porqué de San Martín estaba, digamos, prendado a este objetivo. No hay una carta de San Martín que exprese los motivos, digamos, con total claridad y sin se entiende, sin ninguna duda, ahí está. Eso, es la hora. Bueno, no, vamos a decir la melancolía. Entonces, bueno, vamos a decir la tercera teoría, que es la que a mí me convence más, ¿no? Y repito, esto es una cuestión importante. Y esta teoría, vamos a decir de quién la leí, por lo menos no sé si fue el primero que la dijo, pero quién la leí, se llama Roque Raúl Aragón, un tucumano, maestro de maestros, gracias, maestro de maestros acá en Argentina, y él dice que San Martín claramente era español, se sentía identificado con España, digamos, ya en el reino de ultramar, ya en el reino peninsular, toda su vida, sus vínculos, sus pasiones estaban vinculadas con España. Pero, ¿qué era España en ese momento? ¿En qué se había convertido la España de los últimos reyes? Y cuando San Martín veía la actualidad de España, no era una actualidad muy brillante. Más allá de que en ese momento estaba invadida por Francia y España estaba prácticamente completamente ocupada por las tropas francesas, una Francia con Napoleón en su, como dicen ustedes ahora, su prime, con todo el aura y esas cosas. Más allá de eso, que, digamos, humanamente era difícil suponer que España pudiese derrotar a Francia, también es cierto que los últimos reyes españoles no habían destacado por su virtud, por su prudencia. España estaba como en un proceso de decadencia. Con lo cual, San Martín veía que la España peninsular tenía dos alternativas. O que efectivamente se cumpla la invasión francesa y que del lado de Francia y España se perdiera, o que milagrosamente esa España logra sobrevivir la invasión, pero después eso implicaría que vuelvan los reyes inútiles y decadentes que habían gobernado España y que nada se arregle en definitiva. Por lo tanto, se podría... Sí. ¿Qué dinastía eran los reyes que... Los Borbones. Estaba gobernando Carlos IV cuando hace la invasión de Napoleón. En el medio Carlos IV renuncia porque el pueblo dice: estúpido, le diste autorización a Napoleón de que cruce con tus tropas y ahora nos está invadiendo. Entonces Carlos IV abdica por la presión, va a la corona a su hijo Fernando VII, el famoso Fernando VII, y Napoleón dice: Carlos, Fernando, a ver, sé que están en problema, vengan a mi quinta en Bayona, que vamos a solucionar todo de manera amena y diplomática. Y llega Carlos Fernando: a ver, Napoleón, ¿vamos a discutir? No, ¿qué discutir? Los encierra a los dos, los pone prisioneros, los obliga a renunciar al derecho de la corona y la corona se la da a Napoleón a su hermano José Bonaparte. Con lo cual, eso de que había decadencia en la monarquía española, había pruebas recientes que así lo demostraran, por decirlo de alguna manera. Me hiciste perder el hilo. ¿Qué estaba diciendo antes? Bueno, San Martín ve la España en ese momento y dice: ya sea que nos invadan o que no nos invadan, España está perdida. Pero lo que no está perdido, por lo menos por ahora, es la otra España. La España de ultramar. América. Porque América ha recibido lo mejor de la tradición hispana. En América hay virtud donde en la península no la hay. En América hay esperanza donde en España no la hay. Entonces, o por lo menos esta teoría, para mí, la más probable, sería que San Martín entiende que lo hispano
en España ya no tenía posibilidad de sobrevivir. Y la única esperanza de que los hispanos sobreviviesen en América. Porque piensen, nosotros hoy, claro, con todo lo que pasó después, vemos como si fuesen dos enemigos totalmente irreconciliables, España, América, nosotros independizándonos de ellos. Pero en verdad, históricamente, por lo menos en ese momento, muchos consideraban España y América como dos hermanas que tenían al mismo padre, al mismo rey, ¿no? En una relación de hermandad, de identidad. Uno le veía, tal vez la hermana mayor, la península, y la hermana menor, América, pero en definitiva eran hijos del mismo padre, y a ambos, al mismo padre le juraban obediencia y le eran leales y esperaban lo mejor para él. Por lo tanto, es como decir, bueno, esta parte ya no hay nada por hacer, el legado español, la única esperanza que tiene de salvarse es en América. Y por eso hay que ir a América y cortar el lazo que une a esa España que está cayendo bajo el dominio de España. Porque si no cortamos ese lazo, América quedará junto a España. Bueno, esa es la teoría de Roque Rebolledo, que a mí particularmente me gusta. ¿Qué decir en contra de la segunda teoría de San Martín como agente británico o masón? Bueno, no hay pruebas contundentes, hay mucho. Digamos, el argumento más fuerte, creo yo, para sostener esta teoría sería decir que en algún punto lo que hizo San Martín estaba dentro de lo que Inglaterra quería que ocurra, ¿no? Es decir, Inglaterra quería que haya independencia de las colonias americanas y la hubo. Inglaterra le interesaba que no haya un Reino Unido en América, sino que haya reinos separados, ni siquiera reinos, estados separados, independientes de sí, como que América se divide en varios estados, y eso efectivamente ocurrió. Pero eso no prueba que San Martín, digamos, trabaje para sus intereses. Primero porque lo que ocurrió en América, San Martín tuvo una parte importante que ver, pero eso no quiere decir que todo haya sido responsabilidad de San Martín. Y segundo, porque uno puede hacer cosas por un motivo que justo coincidan con la agenda de otro y sea coincidencia de alguna manera. Y además hay muchas veces donde en algún documento se muestra que San Martín hacía cosas que Inglaterra no era, digamos, de su interés. Con lo cual, repito, no hay pruebas contundentes para ninguna teoría, pero a mí la que más me cierra es esta última. Bueno, sea como fuese, San Martín vuelve a América. En 1812 llega a América en la fragata Canning y inmediatamente se pone al servicio del gobierno de aquel momento, que era el primer triunvirato, y dice, bueno, pongo mi espada para la causa de este gobierno. Y el gobierno, viendo que era un oficial destacado, con experiencia en Europa y demás, le encomienda la creación del famoso regimiento de granaderos a caballo, que le entrena, forma, establece el uniforme, todo hasta el mínimo detalle, como era él. Y es el regimiento que pelea en la primera y única batalla que peleó San Martín en territorio argentino, que es la famosa batalla de San Lorenzo. Que en cuanto al desarrollo de la acción bélica tal vez no es tan relevante, porque es una intrusión, que había varias, de los, digamos, realistas en el río Paraná, y San Martín los embosca, famosa canción, ¿se acuerdan? Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico. Gracias, San Martín. Esconde las tropas detrás de un convento, de madrugada, creo que 5 de la mañana, 5:30, 6, y cuando esas tropas desembarcan, los ataca. Y los derrotan rápidamente. 15 minutos duró la batalla de San Lorenzo. Ahí hay igual una pequeña encrucijada, de la cual vale la pena reparar, que todos sabemos que en esa batalla San Martín va a la carga, su caballo derribado, queda en una situación de vulnerabilidad, las tropas enemigas están a punto de asestarle un golpe probablemente mortal, y un sargento Cabral, se interpone y recibe el impacto, muere, y San Martín se salva. Lo que uno en general no repara es qué hacía San Martín siendo parte de la carga de los granaderos.
en una batalla, el general o el comandante no está al frente de la línea de combate, está atrás, en la retaguardia. Porque de atrás tiene un panorama mejor de lo que está ocurriendo, puede tomar decisiones de decir, bueno, a ver, la reserva la mandamos al flanco derecho, retiramos las tropas del centro, atacamos, reforzamos en el flanco izquierdo. Eso es lo que hace un general de batalla, dirige. Y se dirige de un lugar de perspectiva. En el frente de batalla estás peleando porque nadie te hace un golpe mortal y por tratar de dejar fuera de combate a los enemigos. ¿Qué hacía San Martín ahí? Se dice no. Lo que entendemos que hacía San Martín ahí era demostrarle a sus soldados, a su tropa, que él estaba dispuesto a morir por la causa de la independencia. Yo dije en algún momento, San Martín acá no tenía amigos, no tenía conocidos, nadie lo conocía. De hecho, se estipula de que hasta hablaba con acento español, digamos, ¿no? Como un gallego. Con lo cual, no es raro pensar que las tropas que él dirige digan, ¿quién es este? No lo conoce nadie, no habla como un criollo más, y de repente nos dirige, llega y de repente nos da órdenes. Como, sí. ¿Quién lo nombra entonces? Lo nombra el triunvirato. El primer triunvirato dice, porque cuando llega San Martín dice, bueno, pongo mi espada al servicio del gobierno. El gobierno dice, bueno, aprovechemos este oficial de gran experiencia y armemos un regimiento de caballería que falta nos hace. Pero claro, una cosa es que lo decía el gobierno, otra cosa es el soldado que tiene que recibir órdenes, instrucciones, disciplina y castigo de alguien que no conoce a nadie. Entonces, lo que se presupone es que San Martín quería demostrarle a esos soldados que, a pesar de que no lo conociera nadie, él estaba dispuesto a todo por esa causa. Entonces, va a pelear igual que ellos, ponerse en riesgo igual que ellos. Y es, yo creo que muy significativo que finalmente sea un soldado el que decida sacrificarse por él, ¿no? Es ese matrimonio que se funde en ese momento, ¿no? Es decir, desconfía de mí, bueno, vas a ver que yo voy a pelear codo a codo con vos. Y en esa pelea está en riesgo. Y bueno, el soldado que antes desconfiaba, ahora dice, bueno, me demostraste que sos alguien a quien vale la pena seguir, así que yo voy a seguirte hasta la muerte. Y así fue San Martín digamos, en ninguna otra batalla va a ir al frente, pero sí va siempre a lograr generar esa adhesión de su tropa hasta el final, ¿no? Como un gran líder que era. Bueno, en paralelo a esta cuestión militar de San Martín cuando llega, también hay una actividad política de San Martín. Porque San Martín llega y, si bien se pone al servicio del primer triunvirato, con algunos compañeros que habían llegado junto a él en la fragata Canning, forma una sociedad secreta, la famosa Logia Lautaro. Seguramente le suena, acto de primaria, secundaria, de mis clases, espero. Hay que decir que siempre hay que aclarar que no toda sociedad secreta necesariamente era masónica. Eso desde ya. Sí se sabe que esta sociedad secreta tenía dos objetivos clarísimos: declarar la independencia y redactar una constitución. Esos eran los propósitos de esa logia. Entonces, esa logia, los miembros de esa sociedad van a, digamos, coordinar acciones, conspirar, mover influencias para llevar adelante estos objetivos. Y el primer diagnóstico que hace esa logia es que el primer triunvirato no es un gobierno que tenga esa decisión de declarar la independencia y de redactar una constitución. Entonces, ¿qué hace la sociedad de Estado? Conspira contra el primer triunvirato. En la revolución del 8 de octubre de 1812, o sea, a los pocos meses llega San Martín, derroca el primer triunvirato, forma el segundo triunvirato, y ese segundo triunvirato va a convocar la famosa asamblea del año 13, es decir, llama como un nuevo congreso de todas las provincias que adhieren al gobierno de Buenos Aires, y la idea es que con toda esa representatividad de las provincias, esa nueva asamblea finalmente declare la independencia y redacte una constitución. Es el objetivo. Pero no va a ocurrir, paradójicamente. Es decir, se hace un golpe de Estado para
que el nuevo gobierno declara independencia y el nuevo gobierno no declara independencia. Esto, a algunos sí le di Revolución Rusa acá, ¿no? ¿O no? Ya ni se acuerdan. Creo que a vos te di, ya también. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de que el pueblo ruso quería la paz y pasaban los gobiernos provisionales, el príncipe Lvov y después Kerensky? Ninguno declaraba la paz, porque estaban especulando con que termine la guerra para tener un final feliz con esa guerra. Bueno, ¿qué ocurre acá? Se hace toda una acción política, un nuevo gobierno, un golpe de Estado, con todos los riesgos que eso implica, para que el nuevo gobierno declare independencia, no lo declara. ¿Por qué? Porque al momento que ese nuevo gobierno empieza sus funciones, la cuestión en Europa, las noticias que empiezan a llegar en Europa empiezan a cambiar. Napoleón deja de estar en su prime, pierde su aura. ¿Hay una palabra para la no aura? Laura puede ser, o eso me chamullaron. Bueno, Napoleón se le había ocurrido invadir Rusia y le fue muy mal. De 600.000 soldados que va a conquistar Rusia, vuelve con 80.000. Claro, cuando llegan esas noticias de Europa, ya los que le tenían miedo a Napoleón dejan de tenerle miedo. Y España, que tenía la guerra perdida hasta ese momento, le empieza a ganar, ayudado también por Inglaterra. Entonces, los que estaban conformando la misma logia Lautaro, que hasta ese momento habían todos conspirado a favor de la independencia, empiezan algunos a dudar. Entre ellos y principalmente Carlos María Alvear. Carlos María Alvear, que era como hasta ese momento otra persona tan influyente como San Martín en esa logia, dice, momento. Si Napoleón es derrotado, eso significa que los reyes, ya sea Carlos o Fernando, van a volver al trono. Y si vuelve, no es lo mismo declarar independencia con Fernando preso que con Fernando vuelto al trono. Porque las represalias que podemos esperar van a ser distintas, el riesgo es mayor. Entonces Alvear, especulando, dice, esperemos a ver cómo madura la cosa y veamos si los vientos siguen siendo contrarios a la independencia, bueno, cerremos la persiana. Ahora, si vuelven a ser favorables, bueno, lo podemos volver a tomar. Como que parte de la logia Lautaro empieza a entibiar su entusiasmo por la independencia. Pero San Martín no. ¿Por qué no? Y probablemente para mí tiene coherencia con lo que decía antes. San Martín estaba convencido que gane España o gane Napoleón, la España ya estaba perdida hace rato. Y la única manera de defenderlo, esa cultura, esa tradición, ese legado, era una América libre. Así que se va a pelear San Martín con Alvear, se va a quebrar la logia Lautaro, y en esa disputa política va a ganar Alvear. Alvear queda como persona influyente en la logia, Alvear queda como persona influyente en la asamblea, y por eso la asamblea, por la influencia de Alvear, nunca va a declarar independencia. Y San Martín, derrotado políticamente, es enviado al ejército del norte. Había demostrado su valor militar, acá con la batalla de San Lorenzo, y en el norte, el ejército del norte, las cosas no andaban bien. El comandante del ejército del norte en ese momento era Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, abogado, un abogado del cargo del ejército del norte, obviamente cometiendo algunos errores que tal vez un militar profesional y experimentado como San Martín no cometería, pero muchas veces supliendo esa falta de formación militar con una resignación, un amor a la patria envidiables y difícilmente equiparables a ningún otro prócer. Las últimas derrotas de Belgrano, Vilcapillo y Ayohuma, determinaron al nuevo gobierno a decir, bueno, tenemos que cambiar al general, como pasa acá en el fútbol, que pierde un par de partidos el técnico y lo sacan. Bueno, Belgrano había ganado heroicamente la batalla de Tucumán, pero luego se equivoca en Vilcapillo de Ayohuma, pierde y el gobierno decide enviar a San Martín. Porque además se saca a San Martín encima, una presencia molesta en Buenos Aires. San Martín entonces va al norte, lo reemplaza a Belgrano, el famoso episodio de la posta de Yatasto, el lugar donde se encuentra San Martín y Belgrano. Dos próceres presencialmente hablan, discuten la situación. Yo no sé, seguramente se está estudiado, si ya había una relación preexistente,
sí sé que inmediatamente se reconocen como, digamos, el valor del otro, ¿no? Y ven que están en la misma sintonía. De hecho, Belgrano y San Martín van a ser, junto con Güemes y Artigas, los grandes causantes de que en el 16 se termine declarando la independencia, porque son los que insisten de que ese Congreso en el 16 tiene que tener independencia, y el Congreso del 16 declara independencia en gran medida por la insistencia de estos 4 hombres. Bueno, no nos vayamos al tema. San Martín entonces se hace cargo del Ejército del Norte. ¿Y el Ejército del Norte qué misión tenía? El Ejército del Norte tenía una misión muy sencilla. Tenía que partir de Buenos Aires, ir hacia el norte, cruzar todas las cordilleras y llegar hasta el Virreinato de Lima. Porque el Virreinato de Lima era el principal, no el principal, pero uno de los principales opositores del gobierno de Buenos Aires. Entonces, de Lima se enviaban tropas para acabar con Buenos Aires. De Buenos Aires enviaban tropas para acabar con Lima. ¿Dónde se encontraban estas tropas? En lo que hoy sería la zona de Bolivia, Jujuy, Salta. San Martín, probablemente por su cualidad militar, se da cuenta que esa tarea tan sencillita era imposible de cumplir. Porque claro, cuanto más lejos avance un ejército, las comunicaciones se empiezan a enturbiar, las líneas de provisiones se tornan más frágiles y al ser además un terreno montañoso hace más sencillo al enemigo defenderse, contraatacar, emboscar. Es decir, todas las cosas que pueden complicar una campaña estaban presentes en esa campaña. Entonces San Martín dice, esta tarea es imposible, no hay recursos, no hay modo de que estas tropas lleguen a Lima en estas condiciones. Y es entonces cuando da lugar a su famoso Plan Continental, que es una estrategia militar distinta a la que había pensado el gobierno en ese momento, pero con mayor probabilidad de éxito, que era formar un nuevo ejército, pequeño pero muy profesional, al sur, más al sur de la cordillera, la zona de Cuyo, Mendoza, que ese ejército cruce la cordillera, se haga fuerte en Chile, que en Chile se crea una flota o se forme una flota de barcos, que ese ejército se suba al barco y que vaya por mar hasta Lima, a la costa del Perú, desembarque en las costas del Perú y de esas costas invadir Lima. ¿Cuáles son las ventajas? Y que no tenés que atravesar la cordillera, que en cierto sentido es mucho menos riesgoso, y que además llevas a tus tropas al patio trasero de tu enemigo. Lo que menos quiere el enemigo es que lo ataquen por detrás. Es así que era un plan muy inteligente. Acá también se discute con esta cuestión de si San Martín era agente británico o no. Perdón, nunca te lo dije. Ya tengo mi micrófono acá para el mate. Había un plan hecho por un inglés, el plan Maitland, que un poco era lo mismo que San Martín. Entonces, no decimos que San Martín inventó este plan de la nada, pero sí que tal vez conociendo y viendo la situación in situ, le pareció que era el mejor plan para aplicar y a ello se abocó inmediatamente. O sea que al poco tiempo de asumir el Ejército del Norte, alegando cuestiones de salud, que de hecho tenía, es un párrafo aparte, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo, así que en todo caso lo vemos después. Pide la baja del ejército, se la conceden, moviendo influencias pide que le den la gobernación de Cuyo, se la conceden, empieza a gobernar Cuyo, otro párrafo aparte, cómo gobierna Cuyo. Cuyo es una provincia que, digamos, pobre, aislada, entre la cordillera y la distancia de Buenos Aires. Bueno, San Martín renueva y da un gran impulso a la agricultura en Cuyo, a la ganadería, a la industria vitivinícola, es decir, hoy que Mendoza es tan conocida por los vinos, bueno, quien impulsó esa industria fue San Martín. Y San Martín hace todo esto y también impulsa la educación, bueno, pero no me voy a extender. ¿Por qué? Porque necesitamos una provincia productiva, ¿para qué? Para sostener un ejército. Un ejército no es algo gratuito, son 5.000 personas en el cálculo de San Martín que hay que alimentar, que hay que entrenar, que hay que darles armas, hay que darles municiones, hay que darle cañones, hay que darle caballos, hay que darle mulas, y todo eso no llueve del cielo. Entonces una provincia poco poblada, pobre, no puede mantener un ejército así.
Y San Martín entonces busca la manera de empoderar económicamente a esa provincia para que pueda justamente forjar su ejército. Cosa que le lleva unos 3 años aproximadamente y lo hace gracias a su liderazgo y a que la gente creyó en ese liderazgo, ¿no? Acá un pequeño comentario. San Martín lograba que la gente lo siguiera y hiciese sacrificios porque los convencía de aspirar a una causa más alta que ellos mismos, ¿no? ¿Sí? Muchas veces los líderes, y hoy en día abundan ejemplos, apelan a lo más bajo del hombre para que lo sigan o lo presionen para que haga lo que uno quiere, ¿no? A las pasiones bajas o al chantaje o a la amenaza de mira que si vos no haces esto te va a ocurrir esto otro, peor, ¿no? San Martín, como tenía un ideal muy claro, y su vida estaba absolutamente orientada a ese ideal, sus acciones todas reflejaban eso, y eso la gente lo veía, ¿no? Y veía la nobleza de esa acción y se sentía conmovida. Y una vez que uno admira algo, el segundo paso es imitar ese algo, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo. Así que yo creo que fue ese liderazgo, ¿no? Lo que hizo que tanta gente gente rica y gente pobre, empiece a dar lo que tenía y lo que no tenía para ayudar esta empresa de formar un ejército en Cuyo. Hay una famosa carta de Juan Martín de Pueyrredón, que era en ese momento director supremo, la cosa política en Buenos Aires siguió evolucionando de asamblea, pasamos a director supremo, que le dice, bueno, te mando esto, le dice, te mando todo lo que tenemos, no pidas más porque me van a colgar en la plaza pública, porque te estamos mandando todo lo que tenemos, ¿no? Pero se lo mandaban, o sea, con tristeza, con enojo, pero se lo mandaban, porque sabían que estaba en lo cierto, en definitiva. Bueno, 1816 se declara la independencia, a instancias e insistencias de San Martín, Belgrano, Güemes y Artigas, y eso le da el pie a San Martín y dice, bueno, ya hemos declarado la independencia en los documentos, ahora lo tenemos que refrendar con las armas. Así que a los 6 meses de declarar la independencia, en diciembre del 16, enero del 17, el ejército inicia el cruce de los Andes. Hay que decir que cuando San Martín piensa este plan o empieza a planificar este plan, la situación era ligeramente distinta porque en ese momento, cuando San Martín empieza a trabajar en este plan, Chile era un gobierno amigo de la revolución, podríamos decir. Chile había tenido su propio proceso de revolucionario, de emancipación, y había un gobierno amigo de la revolución. Chile no era parte del Virreinato de Río de la Plata, pero era como un estado independiente dentro de América, pero había seguido el mismo derrotero que Buenos Aires. Pero en 1800, creo que fue 15, si no recuerdo mal, desde Lima envían tropas a Chile y el gobierno pro-revolucionario cae y se impone un gobierno anti-revolucionario, contrario a la revolución, con lo cual San Martín al principio tenía planeado cruzar la cordillera y llegar a un territorio amigo, ahora es cruzar la cordillera y esperar que los enemigos vengan a atacarnos, ¿no? Antes de que podamos establecernos con un campamento fuerte. Así que San Martín va a iniciar toda suerte de estrategias para desorientar a los realistas de por dónde va a pasar, en la famosa Guerra de Zapa. Yo leí dos versiones de la historia que les voy a contar, quédense con la que quieran. En estos preparativos de desorientar al enemigo, San Martín, y de cruzar los Andes, San Martín se entrevista con un cacique y le pide permiso para cruzar sus tierras, ¿no? Para que su ejército pueda cruzar sus tierras. Y el cacique le da permiso. Bueno, ¿qué ocurre después? Versión 1. El cacique le vende esta información a los realistas y los realistas saben anticipadamente por dónde va a cruzar San Martín porque le había pedido pasar por ese paso. Entonces los realistas ponen tropas allí y esperan que lleguen las tropas de San Martín.
y esperan que lleguen las tropas de San Martín, y esperan que lleguen las tropas de San Martín, que nunca llegan. Porque San Martín, repito, versión 1, sabía que el cacique lo iba a traicionar, le iba a vender la información a los realistas, y entonces lo hace de manera intencionada para distraer a los realistas. Y pasa por otro lugar. Versión 2, San Martín convence al cacique y el cacique le da información falsa sabiendo de que era falsa la información. Una historia deja bien parados los pueblos aborígenes, otra no tanto, pero bueno, lo cierto es que, ya sea como fuese la historia, San Martín hizo las cosas bien porque los realistas no sabían por dónde iba a pasar. De hecho, vieron que divide su ejército en 6 columnas, unas pasan más por el norte, otras más por el sur, otras por el centro, y todas llegan en el momento que San Martín había planificado que debían llegar, ¿no? Una obra logística impresionante. Las primeras tropas que llegan, las comandadas por San Martín, finalmente se encuentran unos enemigos en la famosa cuesta de Chacabuco, donde se da la primera batalla, en la cual logra derrotarlos. Luego se va a una segunda, se gana la batalla de Chacabuco, San Martín entra a la capital de Chile, declara la independencia, pero todavía había tropas realistas reorganizándose después de esta primera derrota. Va a haber una segunda batalla, la batalla de Cancha Rayada, donde los realistas derrotan a San Martín, que en verdad fue una batalla, digamos, los dos ejércitos se estaban siguiendo y ya cuando está muy cerca es como que dicen, bueno, vamos a hacer campamento, mañana es la batalla. Los realistas estaban en desventaja numérica y eso motivó a uno de los oficiales y bueno, ya que a la mañana no vamos a tener ventaja, hagamos un ataque sorpresivo por la noche. Y lo realizan y con bastante éxito, porque San Martín tiene que ordenar la retirada porque su ejército estaba muy desorganizado y demás. Así que esa batalla cuenta como victoria para los realistas, pero va a haber una tercera batalla, la tercera vencida, la famosa batalla de Maipú, donde las tropas de San Martín terminan derrotando a las tropas realistas y allí ya Chile queda del lado de la independencia porque los realistas ya han perdido esa región. Durante el tiempo siguiente, San Martín entonces empieza la segunda parte de su plan, que era juntar dinero para armar una flota para desembarcar en Lima, lo cual no era una actividad sencilla, ¿no? Porque construir un barco es muy costoso, construir una flota más costoso todavía. Entonces, bueno, tiene que pedir favores, ya el gobierno argentino había dado todo lo que podía dar, y además, y acá viene otra encrucijada, y además, el gobierno argentino empieza a, no sé si hay algún refrán para esto, pero empieza a pensar en el tercer escalón antes de subir el primero. ¿Por qué? Porque este gobierno argentino empieza a tener estas tendencias centralistas cooptadas por los porteños, empieza a idear un modelo de país, cuando todavía no está asegurada la independencia, pero empieza a pensar un modelo de país muy porteño y que va a contrarrestar con el modelo de país que quieren las provincias del interior. La famosa cuestión de unitarios y federales. Y antes de que esté asegurada la independencia, se empiezan a pelear. El gobierno de Buenos Aires redacta una constitución unitaria, las provincias del interior no la aceptan, entonces, ¿qué ocurre? El gobierno de Buenos Aires quiere llamar a las tropas que están peleando por la independencia para que acaben con la resistencia de las provincias de la constitución unitaria. Entonces lo llaman a San Martín. Vení, José, necesitamos tus tropas. Y San Martín dice, ¿qué hago? Yo tengo autoridad porque este gobierno me la dio. Yo espero que mis soldados sean disciplinados y obedezcan mis órdenes porque es lo que corresponde al ejército. Ahora, si yo le hago caso al gobierno central, retiro mi tropa de Chile, no sé qué va a pasar con Chile, pero sí sé que lo de Lima no va a ocurrir nunca, y este plan, que es el único viable a mi entender para asegurar la independencia, va a quedar archivado completamente. Pero si yo desobedezco, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis tropas? ¿Me van a seguir las tropas si yo desobedezco? San Martín va a decir, famosa frase, nunca voy a desenvainar mi espada para
contra compatriotas, ¿no? Para derramar sangre de mis hermanos argentinos. Y desobedece. Buenos Aires, de todas maneras, se va a enfrentar con las provincias y va a ser derrotado. Y acá se da una situación que es parecida, de alguna manera, a lo del sargento Cabral. ¿Por qué? Y porque cae el gobierno central y, claro, la autoridad de San Martín estaba completamente... estaba en una situación de ser cuestionada con muchísima facilidad. Primero que nada, había desobedecido al gobierno central, que le había dado autoridad. Y además, ese gobierno ahora había desaparecido, con lo cual, ¿de dónde le venía la autoridad de San Martín para seguir gobernando las tropas? De hecho, hay una situación hasta muy parecida con la que le ocurre al virrey Cisneros en la Revolución de Mayo. Cisneros había sido nombrado virrey por la Junta Central de Sevilla y los rioplatenses habían jurado obediencia a la Junta Central de Sevilla y por lo tanto habían aceptado al virrey Cisneros como nuevo gobernante. Cuando cae la Junta Central de Sevilla, los rioplatenses dicen, bueno, el que te había dado autoridad a vos, ahora no existe más, por lo tanto nuestro juramento de obediencia está anulado y yo ya no tengo por qué obedecerte. Y de hecho decidieron no obedecerlo y formaron un gobierno propio. Acá las tropas le podían haber hecho el mismo planteo a San Martín. El que te dio poder a vos sobre nosotros no existe más. Así que nosotros ya no estamos obligados ni en conciencia, ni moralmente, ni por ningún juramento a obedecerte, a seguirte, ya estamos libres de tu mandato. Podemos rebelarnos con total libertad de conciencia. Y se podría haber hecho eso. Pero no ocurrió. No ocurrió porque los mismos oficiales del Ejército de San Martín hicieron un acta, la famosa acta de Rancagua, donde dijeron que en verdad el mandato de San Martín no se lo había dado un gobierno, se lo había dado todo el pueblo, porque la causa por la que peleaba San Martín era la causa nacional. Entonces su mandato no quedaba caduco. En el fondo, es esto nuevamente el liderazgo de San Martín. Si San Martín hubiese sido un general despótico, que lograba la disciplina, digamos, por el temor, por el castigo, o por, digamos, apelar a las pasiones bajas de los hombres, en esa situación de vulnerabilidad de San Martín, si las tropas no hubiesen estado completamente, digamos, alineadas con su ideal, con su gesta, se hubiesen rebelado. Y no se rebelaron. Dijeron, bueno, vamos a seguir, ¿por qué? Porque por lo que vos estás peleando es por lo que hay que pelear, es lo justo. Y vos sos quien encarna esta pelea, así que nosotros te vamos a seguir, aunque podamos no seguirte. Ahí nuevamente, ¿no? El soldado que le devuelve a San Martín lo que San Martín ha hecho por la patria. Así que San Martín puede seguir con su proyecto. Finalmente, en 1820, 1821, logra formar una flota, embarca las tropas y se va para Lima. Llega a Lima, desembarca, hay dos desembarcos, uno más al sur, otro más al norte, y la idea era ir, digamos, reuniendo adhesiones en el Perú para lograr debilitar a los realistas. Cosa que logra, los realistas, viendo las adhesiones que empieza a tener la causa por la independencia, se retiran de Lima, San Martín entra en Lima con sus tropas, declara la independencia 28 de julio de 1821 y lo nombran protector del Perú. Pero, al igual que había ocurrido en Chile después de la batalla de Chacabuco, los realistas no estaban derrotados. Se habían retirado, sí, pero para reorganizarse. Y en ese momento San Martín entiende, como general prudente, que no tiene ninguna garantía en esa campaña que debe hacerse contra el último ejército realista. Sus tropas lo venían siguiendo de hacía muchísimos años. Muchas tropas habían muerto, estaban heridas y otras tantas estaban cansadas. Pedir refuerzos o dinero a Buenos Aires era imposible, digamos, el gobierno había caído, la provincia de Unidos del Sur era una anarquía total, no había un gobierno al cual pedirle ayuda. Las provincias estaban, las que le podían dar una mano ya se la habían dado. Chile
ya le había un montón de manos para formar la flota. Es decir, estaba agotado el ejército. Y él además no olvidaba de que su legitimidad frente a las tropas pendía de la buena voluntad de las tropas. Exigirle más de lo que esas tropas estaban dispuestas a dar hubiese provocado un amotinamiento, probablemente. Así que San Martín no ve más remedio que buscar una alternativa. ¿Y qué alternativa encuentra? Encuentra al norte. Porque al norte había otro general, Simón Bolívar, que venía llevando adelante bueno, acá nos puede dar usted la clase, una campaña análoga a la de San Martín, pero en lo que es el virreinato de Nueva Granada, la zona de Venezuela, Colombia y parte de Ecuador. Entonces dice, bueno, los dos estamos peleando por lo mismo, unamos fuerzas. Entonces se entrevista con Bolívar, San Martín y Bolívar, la famosa entrevista de Guayaquil, donde encierra como un misterio, porque fue una reunión a puerta cerrada entre ellos dos. No hay actas, no hay testigos. Así que se especula qué se habrán dicho, qué habrán negociado, qué habrán decidido, si decidieron algo o no decidieron. Obviamente hay historiadores que simpatizan más con San Martín y lo que reconstruyen lo deja mejor parado a San Martín que a Bolívar, y hay historiadores que al revés, ¿no? Lo deja mejor parado Bolívar que San Martín. Bueno, en el fondo no sabemos, son todas especulaciones. Lo que sí sabemos es que después de esa reunión, San Martín renuncia al mando de sus tropas, renuncia a ser protector de Perú y se retira. Se va de Perú a Chile. Después de Chile va a cruzar a la cordillera, va a intentar ir rápidamente a Buenos Aires porque sabía que su esposa estaba enferma. Como en ese momento gobernaba Rivadavia, que era un enemigo político de San Martín, Rivadavia le demora el permiso, y cuando San Martín llega ya, su mujer había fallecido. Viendo San Martín el estado calamitoso que estaba en las Provincias Unidas del Sur, donde seguían las peleas entre unitarios, federales y demás, decide irse, y se va primero a Bélgica y después a Francia. Creo que se cumple este año el bicentenario de la llegada de San Martín a Bélgica o algo así. No sé porque trabajo cerca de la Embajada de Bélgica y hay unos carteles grandes de San Martín, bicentenario, no sé. Si no, no lo sabría. Sí. Y bueno, se va a radicar en Francia. Ahora volvemos a San Martín en Francia, pero ¿qué ocurre con la campaña de independencia? ¿Por qué? ¿Por qué San Martín se va? Bueno, no sabemos cuáles son sus intenciones, pero probablemente sus intenciones serán que ocurra lo que ocurrió. Que ido San Martín, Bolívar sea la única figura fuerte a favor de la independencia. Bolívar es una figura no solamente fuerte, sino con mejores apoyos que los que San Martín tenía en ese momento. Entonces Bolívar va a unir todas las tropas a favor de la independencia y va a llevar adelante las últimas campañas a favor de la independencia que culminan con la batalla de Ayacucho en 1824. Si San Martín se hubiese quedado y se hubiese peleado con Bolívar por el mando, el liderazgo y demás, y tal vez esa campaña por la independencia hubiese quedado trunca, porque se hubiesen estado, en vez de pelear, digamos, todo por lo mismo, se hubiesen peleado entre sí para ver quién tenía que liderar qué. Creo que hay algún registro esto no estoy tan seguro, como que Bolívar decía, no podemos estar los dos, ¿no? Porque que Bolívar tenga subordinado a San Martín o San Martín tenga subordinado a Bolívar es algo sumamente incómodo, porque dos figuras fuertes en un ejército siempre va a generar como cierta división. Y esa es otra, tal vez, no sé si la última gran encrucijada de San Martín, ¿no? Pero esa decisión de abandonar la independencia, o mejor dicho, abandonar su independencia para asegurar la independencia, ¿no? Es decir, la obra de su vida fue esa independencia. Él venía convencido desde España en 1811 por eso, había peleado por eso de 1811 hasta 1821, 10 años. Pero cuando se da cuenta que su presencia es un estorbo para eso, no tiene ningún reparo en dar un paso al costado y abandonarlo porque entiende que esa es la mejor acción para que su gran obra llegue. Si no le importa quedar en la foto final de gané la copa, gané la independencia.
Le importa que haya independencia, más allá de su gloria personal. No debe ser fácil tomar esa decisión. Claro, hoy decimos, bueno, es un prócer, lo hace de taquito. ¿Cuántas veces ocurre que alguien hace algo durante toda su vida y no se da cuenta cuándo es el momento de abandonarlo? Y termina mal la historia, muchas veces así. Bueno, San Martín hasta en eso se dio cuenta que lo mejor era irse. Y se fue, y viendo la situación del país, se fue del país, y se fue a Francia. En Francia padeció algún tipo de pobreza, porque no se había enriquecido a costa de sus campañas, no se había quedado con grandes botines, nada. Vive en una casa que alquila, de la ayuda de amigos que tiene. Va a intentar volver en un momento a la Argentina. Cuando se entera que la Argentina está en guerra con Brasil, 1826, dice, bueno, voy a poner nuevamente mi espada al servicio de la Argentina. Y de hecho viaja a América, llega hasta Brasil. Cuando llega a Brasil se entera que nuevamente las guerras intestinas se habían desatado en Argentina y habían producido tragedia, el famoso fusilamiento de Dorrego, el levantamiento de Lavalle, para los que tienen memoria. Y entonces dice, bueno, no, esta situación no puedo proseguir porque mi espada se va a usar para estas guerras intestinas, sino para una causa justa. Así que se vuelve a Europa y allí se va a quedar hasta su fallecimiento el 17 de agosto de 1850. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto, no? Digamos, ¿era el destino de San Martín ser San Martín? ¿Fue un camino que fue forjando? Es decir, nosotros somos los que tenemos un destino y estamos, digamos, obligados a cumplirlo, o nosotros vamos forjando nuestro destino, ¿no? Es una gran pregunta que creo que todos nos podemos hacer alguna vez. Y en el caso de San Martín también. ¿Estaba destinado a ser lo que era o lo fue logrando a base de su sacrificio, de su clarividencia, también de sus talentos? Bueno, la gran paradoja de la vida, ¿no? Un poco y un poco, diría yo. Son dos verdades que parecen contradictorias, pero que en el fondo son ciertas, pero que no necesariamente uno toma las decisiones que lo llevan a cumplir con su destino. Tal vez la mejor frase que pueda decirse al respecto para sintetizarlo la dijo el mismo San Martín, ¿no? ¿Serás lo que debas ser o no serás nada? Bueno, San Martín tenía esa posibilidad de quedarse en España peleando por más ascensos militares en la guerra con Napoleón. Tenía la posibilidad de acomodarse a lo que quería alvear y hacer carrera política en Buenos Aires. Tenía la posibilidad de hacer lo que decían de Buenos Aires y pelear en el norte siguiendo el plan. Y vio que no era. Tenía la posibilidad de resguardar su cargo militar cuando el gobierno lo llamó y no lo hizo. Tenía la posibilidad de quedarse en Perú con su título de protectorado, que algunos decían que podía ser el rey del Perú, y tampoco. Es decir, ¿cuántas veces San Martín podría haber tomado una decisión que hubiese cambiado el destino de su vida y de nuestra historia para siempre, sin saber cómo hubiese terminado? Pero en cada encrucijada tomó una decisión donde siempre el norte era el mismo, ¿no? Esa independencia, ese salvaguardar lo propio, lo hispano, nuestra identidad, nuestra patria, en definitiva. Así que bueno, gracias a Martín. Gracias a Martín. Hay un dato que leí hace poco, que es lo que a San Martín más le irritaba, ¿no? Decía, cuando yo estaba con mis 5.000 hombres peleando en Chacabuco, había 9.000 hombres peleando entre Buenos Aires y el interior. O sea, el doble de tropas prácticamente peleando las guerras intestinas que las que estaban destinadas a la independencia. Qué paradoja, ¿no? Pero así todo, cuando hay un buen líder, un líder que inspira, a pesar de toda la desventaja, todos los problemas y demás, las cosas pueden salir adelante.
Así que, bueno, demos gracias por nuestros líderes y sepamos valorarlos en vida. Bueno, no sé si me extendí, o si hay alguna pregunta, pero hasta acá llegamos. Gracias. Bueno, ahora preguntas o comentarios o lo que surja. Bienvenido, sí. Yo tengo dos preguntas. Siendo la finalidad de la campaña militar San Martín declarar la independencia, la finalidad de la independencia, conservar la tradición hispano-católica, ¿no? Sí. ¿Por qué vino al Río de la Plata, siendo un virreinato que se había fundado hace poco, y no llevar la campaña mejor al virreinato de España, que era por ahí, digamos, más fuerte? Claro, era donde mejor se conservaba la hispanidad, porque era casi como la capital de España en América. Y la segunda pregunta, sí. no sé si quieres responderla después. No, completar las dos. Siendo, digamos, por ahí la campaña de la independencia tan beneficiosa para Inglaterra, porque liberaba los puertos, ¿no? Liberaba el comercio, algo que Inglaterra quería hacer acá. Inglaterra en ningún momento aprovechó esa campaña de San Martín o lo ayudó justamente por esta política de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? O sea, sabiendo que independizando las Américas podría encontrar puertos donde comerciar. No, en ningún momento como que Inglaterra se avivó como para ayudarlo a justamente abrir los puertos o para llevar a cabo la campaña, y bueno, Inglaterra obviamente buscando el beneficio propio. Bueno, muy buenas preguntas. La primera nunca me la había preguntado, así que la verdad que no tengo una respuesta. ¿Por qué no fue a México? Habría que ver en qué instancia estaba México en ese momento, porque lo que sí se sabe es que San Martín se entera que en América del Sur, en el virreinato del Río de la Plata, había una revolución. Entonces había algo de lo cual uno podía continuar. Tal vez en México, yo ahora no me acuerdo propiamente de la historia de México, en qué momento se da el proceso revolucionario de independencia, pero me parece que es posterior. Entonces, tal vez dice, bueno, empecemos por donde hay más posibilidad de éxito porque ya algo empezó. Hipótesis mía ahora en este momento. ¿Se podría investigar más al respecto? Perfectamente. Así que sería, no sé, pero podría ser por esto. La segunda cuestión, el apoyo a Inglaterra va a ser a la independencia, al principio va a ser muy leve, porque vos decís muy bien, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, pero cuando empieza la Revolución de Mayo, España ya no es enemigo de Inglaterra. ¿Por qué? Porque España había peleado contra Inglaterra, batalla de Trafalgar. Ahí sí era enemigo. Pero cuando Francia invade España, España declara la guerra a Francia. Por lo tanto, ahora España y Francia, que eran amigos, ahora son enemigos. Y por lo tanto, el enemigo de mi enemigo, piensa Inglaterra, es mi amigo. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es mi enemigo? Francia. ¿Quiénes son enemigos de Francia ahora? España. Entonces, Francia logra, de alguna manera, que Inglaterra y España se alíen. Por eso, Inglaterra no va a propiciar, digamos, libre y digamos, descaradamente en los movimientos independentistas. Sí, obviamente que eran algo que le interesaba en un plano más general, pero en ese momento lo urgente era acabar con Napoleón. Entonces, la prioridad era acabar con Napoleón. ¿De qué le servía a Inglaterra que su aliada distraiga su atención en lo que está ocurriendo en sus reinos americanos? De nada. Por eso el apoyo inglés va a ser muy bueno, solapado, tímido, nada decidido. Cuando termina la guerra napoleónica, 1814, 1815, bueno, la idea también en ese momento era, cuando acaba la Revolución Francesa, o por lo menos esa Revolución Francesa, era restaurar todo como estaba antes de la Revolución Francesa, la restauración. Entonces, ¿cómo estaba todo antes de la Revolución Francesa? Y había los reyes borbones en España que también gobernaban América, y esa era la política internacional. Por lo tanto, Inglaterra no va a apoyar, por lo menos así,
abiertamente, oficialmente, formalmente las independencias, porque va contra la política de la restauración de la cual formaba parte. Ciertamente seguía teniendo interés en estas tierras, de hecho no es inmediatamente, pero a los años se produce la usurpación de Malvinas por parte de Inglaterra, pero no es un apoyo decidido ni mucho menos. Entonces, San Martín también, obviamente, el que quería independencia, cualquier ayuda que digamos, lo acerque a su objetivo lo iba a dar la bienvenida, sea de Inglaterra, o sea de Francia, o sea de Alemania, sea de China, sea de quien sea, porque sabe que los recursos son escasos, entonces todo lo que pueda aprovechar va a ser aprovechado. Así que esa sería un poco la cuestión en cuanto a la relación entre Inglaterra y las independencias americanas. Después sí, tal vez con el tiempo ya la restauración pasa ese clima de época, Inglaterra puede empezar a priorizar otros objetivos, y en ese caso cómo lidiar con, o cómo ganar influencia en América, y eso se va a ir, diría yo, profundizando después de la independencia y después de la batalla de independencia. Cuando llega San Martín no está en el exilio. De hecho, San Martín, en su exilio, se entera de la defensa que hace la soberanía Juan Manuel de Rosas. 1845, Rosas, gobernador de Buenos Aires, indirectamente, si se quiere, presidente, pero con muchas salvedades, inicia un conflicto con Inglaterra y Francia, y Inglaterra y Francia, violando nuestra soberanía, deciden enviar una expedición de barcos por nuestros ríos internos. Solamente el gobierno argentino puede decir quién navega por esos ríos y quién no. Sin autorización ni nada, se entran a mandar por el río Paraná. Y Rosas envía al coronel Mansilla que los detenga. Y se da esa batalla de vuelta obligado, que es el motivo por el cual el 20 de noviembre celebramos el Día de la Soberanía. Bueno, Rosas, enterado de la defensa que hizo la soberanía argentina, Juan Manuel Rosas, contra Inglaterra y contra Francia, pone en su testamento, bueno, ¿cómo que dice? Bueno, voy a parafrasear, pero por la alegría que me dio conocer la defensa de la soberanía por parte de Juan Manuel Rosas, le quiero legar el sable que me acompañó en el cruce de los Andes. Entonces, eso también es un signo, ¿no? Es decir, si es agente británico, porque le está dando su sable a una persona que se enfrentó al Imperio Británico. Hay que explicar eso, y no sé si se explica. Pero bueno, no sé si respondí un poco. Sí. ¿Cuándo empezó la decadencia española que hacía que, aunque no esté Napoleón, América quiera cortar relaciones con España? Bueno, es muy difícil decir, el 3 de agosto de 1700. En general se habla de que cuando llegan los Borbones al trono español, hay un cambio de dinastía en España, gobernaban los Austria, que es la familia cuyo origen se remonta a los Reyes Católicos. En un momento uno de los reyes de esa dinastía, Carlos II, el hechizado, muere sin hijos y se produce una guerra dinástica en la cual va a ganar la corona española una familia de origen francesa, los Borbones, emparentados con los Luises de Francia. Y bueno, llegan a España, a gobernar España, gente que tenía otra idiosincrasia, otra cultura, otros objetivos también. Y entonces empieza a gobernar de manera distinta, y muchos dicen que ahí, digamos, ya antes, los últimos Austrias, se lo conoce como los Austrias menores, Felipe IV, creo Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los últimos tres reyes de Austria, se lo conoce como los Austrias menores, porque ya ahí España había perdido ese poderío, ese liderazgo mundial, malas políticas y demás. Pero tal vez se termina de agravar con los Borbones, en particular para América. ¿Por qué? Porque originalmente estaba muy claro para los reyes españoles que América era otro reino de España. Ambos eran reinos cuyo rey era el rey de Castilla, pero eran dos reinos independientes y ambos valían en sí mismos, y las políticas estaban orientadas a favorecer a ambos reinos, es decir, para proveer el bien común y la prosperidad de ambos reinos. Con los Borbones se empieza a concebir América más como un reino subordinado, como una colonia, se podría decir, de España. Entonces,
lo que produzca América, la riqueza de América, tiene que servir a los intereses de España, no a sus propios intereses. Y eso se empieza a ver en las leyes, en las medidas que se toman, y eso a los americanos no les gusta nada, porque es perder de foco el objetivo de lo que debería ser un buen rey. Es como decir, volvamos a la metáfora del padre y los hijos. Es como decir que un padre, yo tengo dos justos, le digo, Filipo, vos tenés que hacer todo para que tu hermano esté bien. No me importa si vos te vas bien en el colegio, en la vida, vos todo lo que tengas, todo lo que logres alcanzar, se lo vas a dar a tu hermano. Porque nos importa que tu hermano le vaya bien en la vida. Padre injusto. Bueno, los americanos bien podrían sentirse tratados de esa manera a partir de los Borbones. Así que, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Mi pregunta es en torno al plan Maitland. Sí. Porque vos dijiste, o sea, estoy viendo esta tercera teoría que vos decías, que San Martín quizás conocía ese plan. Yo tengo entendido que el plan ese era de inteligencia británica y que de haberlo conocido estando en España, tendría que haber tenido algún contacto, alguna misión que le haya mandado para conocer ese plan y llevarlo a ejecutar. Pero eso no le daría argumentos a la segunda teoría de San Martín como agente británico, masón, Sí. de que habría conocido ese plan y con ese plan va a América. Yo he escuchado como que, o sea, fue una coincidencia que después se encontró, más o menos. San Martín, antes de viajar a España, de España a América, va a Inglaterra. Va a Inglaterra, está ahí unos cuantos meses, entra en contacto con agentes ingleses, eso sí probados, pero digamos es difícil sacar conclusiones completamente certeras de esa instancia. Que pudo haber conocido el plan, que no lo pudo haber conocido. Yo no tengo certeza ni lo uno ni lo otro. Y no sé si está estudiado, después que esté estudiado y que ya eso. Pero así todo, yo no concluiría si San Martín hubiese conocido el plan Maitland por su estancia en Inglaterra. Yo no sé si concluiría de ahí que por eso San Martín es un agente inglés. Uno puede tomar buenas ideas del enemigo y no por eso ser parte del enemigo. Siempre recuerdo alguna conferencia, por ejemplo, del padre Sáenz, que creo que cuando llegué lo estaba mencionando el padre Sáenz, que daba conferencia de Gramsci, un filósofo socialista italiano del siglo XX, principio del siglo XX. Y las cosas que dice Gramsci son muy útiles, lo que llaman algunos la batalla cultural, ¿no? Porque dice, lo importante no es la economía, no es la política, lo importante es la cultura. Lo importante es la cultura. El que domine la cultura va a terminar ganando influencia en la política, en la economía, en todo. Y bueno, es una idea de un socialista, de un comunista. Pero puede que tenga razón en eso. Es decir, no por eso soy comunista. Por dar un ejemplo. Entonces, yo no, repito, tal vez esté estudiado si San Martín conocía o no conocía el plan de Maitland antes de terminar aplicándolo, pero aún si lo conociera, no concluiría necesariamente que por eso era un agente inglés. Que algunos lo tomen como evidencia, bueno, allá ellos, para mí no es prueba contundente. O sea, bueno, un poquito más para vos, pero no ganaste la partida por eso, no ganaste el argumento por eso, me parece. De igual manera, Pablo, sí. Está comprobado si San Martín llegó a recibir, digamos, plata o apoyo financiero por parte de los ingleses, porque por ejemplo Bolívar sí. Así que creo que eso sería por ahí una evidencia más concreta de... Yo personalmente no sé, repito, acá vuelvo a dar mi disclaimer, no soy especialista, no he investigado todos los aspectos. Yo diría que si lo hubiera, o sea, diría que no, por lo siguiente, si hubiese ocurrido, San Martín no hubiese vivido en la pobreza en su exilio en Francia. Claro. Hubiese ido a Inglaterra, de hecho. Sería más lógico que se exilie a Inglaterra más que a Francia. Con lo cual, creería que no. Sí, creería que por ahí con ese dato dice eso, ¿no? Porque si bueno, es un agente de ellos, le tenían que haber dado la financiación para podría ser. lograr el objetivo, ¿no?
En tal caso, entonces Bolívar era un agente de ellos porque Claro. sí recibía. Tampoco sé si que se haya exiliado en Francia y no en Inglaterra es prueba contundente de que no era agente inglés. Qué sé yo, Rosa no era agente inglés y se exilió en Inglaterra cuando se terminó exiliando. Pero, digamos, habría que buscar si está investigado. Yo no lo sé, pero por esto que digo, me parecería que no. O sea, lo veo improbable porque, repito, no es que vivió en la miseria, pero no tenía que alquilar la casa, trabajar, los amigos lo ayudaban y esos amigos lo ayudaban libremente, no es que le estaban pagando un dinero por servicios prestados. Así que eso. Bueno, otra pregunta. Sí. Alvear, se dice que sí, Alvear era bastante servil a intereses británicos. ¿Por qué él se echa para atrás con el tema de la independencia, entendiendo que Gran Bretaña quería la independencia? Alvear, no sé si era servil a los británicos. Yo me conozco menos la figura, o sea, de San Martín, ya ven que hago agua en algunas cosas, de Alvear a un océano. Si no recuerdo mal, Alvear tenía bastante odio por los ingleses, porque si no recuerdo mal, los ingleses hundieron el barco que viajaba a su familia y mataron, no sé si a su padre, a 6 hermanos y algo así. Así que, si no recuerdo mal la anécdota, Alvear no quería los ingleses. Pero sí, Alvear era un especulador político. Alvear sí quería muchas veces su propia gloria. Alvear, digamos, va a buscar que su nombre esté en los primeros planos, por eso termina liderando el ataque a Montevideo, por eso también se hace nombrar director supremo. Es otra figura, nos vamos a ir de tema. Yo diría que Alvear, o sea, repito, tendría que buscarlo bien, pero Alvear me parece que no era tan servil en Inglaterra como lo mencionás, y si era más especulador político, en el sentido, bueno, si los tiempos no me ayudan en este proyecto político personal, voy a buscar a dónde soplan los vientos para que yo esté en la primera fila, digamos. Diría que esa es más bien la personalidad de Alvear, pero bueno, bien puedo estar equivocado. ¿Alguna otra pregunta? No nos aburrí tanto. Bueno, o comentario, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. No me acuerdo bien dónde es una de las batallas de San Martín, en el que el enemigo era mucho más numeroso que su tropa, en que, me imagino en la cordillera de los Andes, ¿no? Ajá. Que utiliza como estrategia, si es verdad o no, cactus. Entonces el enemigo diciendo un solo montón, bueno, retrocedamos. Puede que sea Güemes. Puede ser, nunca escuché cactus, pero sí recuerdo las batallas que estudié. La de Maipú tenía alguna desventaja numérica, no una gran desventaja, alguna desventaja numérica. Y tuvo mejores decisiones durante la batalla que su enemigo. No sé de los cactus. Sí podría ser de Güemes la anécdota, pero la verdad que lo desconozco. Tendría que investigarlo más. Yo no lo sé. Bien. Bueno, lo repito, yo no tengo problemas si tienen más preguntas. Si no, bueno, gracias. Bueno.